y cuestionaba a Dios, ¿qué quieres hablar con nosotros? Entonces me vino una palabra en mi corazón, en 2 Corintios, en capítulo 10, cuando Pablo defiende su ministerio. Y no verso 3, adelante, Pablo nos dijo, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, este texto vino a mi corazón con relación a una quiebra de paradigmas. Y creo que aunque no podemos hablar muchas cosas, creo que vamos a hablar la misma cosa, sobre el mismo tema, sobre la misma carga de Espíritu Santo para nuestras vidas. Y me acordé que conversaba con un pastor en la España, y ese pastor estaba con mucho cuidado de hablar a mí, porque yo estuve en una reunión de la iglesia que él pastorea, y había como poca gente, como 15 personas en la reunión. Y este pastor estaba preocupado en hablar conmigo y me dijo así, Fonseca, pastor, aquí en la Europa los corazones son duros. Los europeos tienen corazones duros. Sé que en Brasil las reuniones de la iglesia normalmente hay mucha gente. No se queda asustado porque aquí difícilmente tenemos una reunión con mucha gente. Como puede ver, mi ministerio tiene 15 personas. Porque los europeos tienen corazón muy duros acerca del evangelio. Y yo percibí en este momento que había ahí un paradigma. Porque yo hablé a él que debería se quedar tranquilo. Primero que yo no fui para ver la cantidad. Segundo que yo también yo no me puso como juez para juzgar iglesia grande, iglesia pequeña, numérica, no numérica. Yo no fui allí con esta intención. Y dijo a él que, según la Biblia, los corazones duros no son de los europeos, y sí de los hombres. Los hombres es que tienen corazón duro. Y pude perceber que este pensamiento de este pastor, para él, se tornó un gran paradigma. Se tornó en un impedimento
por un entendimiento errado acerca de la verdad. Y yo percibí que esto estaba limitando a aquel hermano que es pastor a continuar perseverando acerca de los principios y también de promesas que Dios había prometido, no solamente a aquel hermano, como toda iglesia en la Europa. Y creo que este es un paradigma que precisamos quebrar, romper con él. Los corazones de los hombres, desde el Edén, que se quedaron duros, se tornaron duros para viver y experimentar la voluntad de Dios. Isso é importante, muy importante. Y también me acordé que aquí en mi casa, peço sua ajuda agora porque tiene termos técnicos. Una parede en mi casa, una parede de concreto edificada, empezó a brotar una planta. ¿Comprende? Una planta. Sí, sí. Y yo, mirando esta plantilla, ¿cómo puede esta planta nacer en medio del concreto de la pared? ¿Comprende? ¿No? Sí, concreto para algunos que no entienden es cemento. Cemento, sí. ¿Cómo una planta puede nacer en medio del cemento? ¿Cómo? Yo no puso ella una semilla ahí. Por ejemplo, no. Pero nació. Entonces, ainda que el corazón del hombre sea duro, Dios puede hacer brotar una semilla. Dios puede, es aunque. Sí, aunque el corazón de los hombres se queden duros, Dios puede hacer nacer una semilla y un árbol fructífero. Amén. No importa dónde esté, no importa el lugar, no importa si es europeo, si es brasileño, si es chileno, argentino, no importa. Porque Dios tiene poder para hacer. Y creo que es un paradigma que tenemos que quebrar, romper en nuestro entendimiento de la vida de Dios y de la obra que Dios nos ha puesto a cooperar. Porque de hecho, en este tiempo, los corazones de los hombres están duros. Y según la palabra de Dios, se quedarán más duros ainda todavía. Pero nos somos llamados por Dios para romper con todos los paradigmas que ha colocado en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Bueno, creo que precisamos refletir o reflexionar dentro de este punto y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, reflexionar acerca de nuestras vidas. ¿Cuál paradigma que hemos colocado en nuestras vidas? ¿O qué tiene nos limitado para seguirmos adelante segundo el camino que Dios nos ha puesto? ¿Cuál límite? ¿O qué de hecho hoy tiene limitado usted a seguir creyente,
a seguir creyendo en las promesas que Dios ha dicho a cada uno de nosotros. Porque estoy seguro que Dios no terminó la obra que empezó en mi vida. Estoy seguro. Y para quien no sabe, año pasado mi esposa tuvo un diagnóstico de un cáncer maligno. Y este cáncer, desde agosto de año pasado, estamos en una lucha acerca de este tumor. Y como a 3 años, creo que Dios me habló que vendrá un tiempo en que los milagros, las curas, los dones del Espíritu van a se manifestar en la vida de la iglesia. Porque la iglesia está caminando en un camino de esmorecer en la fe. Esmorecer. ¿Qué es esmorecer? Enfraquecer. Ah, sí. Hacerse más débil. Sí. Se tornando débil en la fe. Y también, como tiene un texto, a ver si me acuerdo el texto que nos dijo Pablo, naufragar. Sí. Naufragar en la fe. Y creo que Dios va a traer un tiempo de renuevo de los dones. Pero hay un propósito, porque Jesús no vino a la tierra para curar a los enfermos, para sanar a los doentes. Lo propósito de la vinda de Jesús es para salvar el hombre del pecado. Y la cura, los milagros, los dones son para contribuir, cooperar, para que los hombres crean en Jesús, que de hecho Él es Hijo de Dios, enviado por su Padre, para que pueda tener fe y obediencia a Cristo. No sé si me comprende, Sí. pero los milagros, las curas, no es lo ministerio principal de Jesús. Jesús curó, sanó los doentes para que ellos pudiesen creer en las palabras que Jesús iría ainda a hablar con ellos acerca de la voluntad de Dios, de su Padre. Este es el objetivo de las curas, de sanar los doentes. Entonces, desde el año pasado, que cuando vino lo primero diagnóstico y mi esposa estaba doente, yo entré en una crisis personal y empecé a preguntar a Dios si de hecho hablaba conmigo sobre esto. Y Dios me dijo, sí, yo hablé y voy a hacer así. Voy a usar mi iglesia, usar su vida para sanar las heridas, para curar los doentes. Yo pregunté, ¿mas por qué entonces mi esposa se quedó con la enfermedad? Y Dios me dijo que para que yo no confíe en mí mismo, para que crea y comprenda que la gloria
es de Dios. Ahora, a parte más hermosa de todo esto es que a cada tiempo que pasa, tenemos experimentado no apenas un milagro de la cura, mas varios milagros, día tras días pós días. Dios ha realizado milagros diarios en nuestras vidas, transformándonos, moldándonos la imagen de Cristo. Porque la obra más grande de Dios no es lo milagro, mas es la transformación de mi carácter, de mi vida, haciendo volver al propósito original. Y para eso tienen que quebrar paradigmas. Por eso creo que Pablo en 2 Corintios 10, el texto que nos habló aquí, aunque andamos en la carne, no militamos segundo la carne. Entonces estoy en la carne. Estoy viviendo en este tabernáculo, en este cuerpo. Pero mis luchas no son segundo la carne. Yo tengo llevado a mi esposa a los médicos, pero mi confianza está en Dios. Nuestra confianza está en Dios. Y hay situaciones, por ejemplo, que los médicos nos dicen, nos hablan, y nosotros vamos a orar, y Dios nos habla cosas diferentes. Y tenemos seguindo obediente en sujeción a nuestros pastores acerca de la palabra que Dios nos habla, y Dios tiene nos socorrido, y milagros hemos experimentado. Por ejemplo, ahora, antes de ayer, fuimos al médico, hematologista, médico, Hematología. sí, en lo médico de la quimio, nos indicó un médico hematologista, Sí, también un hematólogo. Hematólogo. hematólogo, y también otro médico que tendría que poner un catéter. Ese catéter ficaría como 2 años preso en mi esposa. Se quedaría puesto 2 años. Sí. Y nos oramos a Dios, luchamos con nuestras armas espirituales, porque la lucha carnal tendría que hacer eso. Había una orden médica, pero nosotros oramos y pedimos a Dios que Él pudiese hacer una intervención dentro de su voluntad. Y cuando fuimos al médico, el médico nos dijo, no sé por qué los médicos de quimio nos pidió para poner los catéteres. Entonces los médicos, uno dice, habló que no había necesidad, los médicos especialistas. Y antes de ayer nosotros fuimos al médico hematólogo y nos dijo que según los exámenes últimos, no hay nada en la médula de mi esposa. Y fue liberada del segundo médico. Entonces, según la orientación carnal, nosotros oramos y Dios entró con una intervención diciendo a nosotros que Él es quien cuida de nosotros. Pero cuando los médicos de quimio nos ordenó procurar a los 2 médicos especialistas
nuestra carne tembló. Nosotros quedamos con nuestro corazón preocupados. Pero cuando utilizamos las armas carnales, las armas espirituales, ahora estamos disfrutando de una victoria. Entonces quebró un paradigma que surgió con la consulta médica, do médico de la quimio. Ese es un ejemplo breve que estoy dando. Entonces, cuando Pablo nos dijo que aunque andamos en la carne, no militamos segundo la carne. Los médicos tienen que hacer su parte. Ellos hablan lo que ellos piensan que tenemos que hacer. Pero yo aconsejo que oren y luchen con las armas espirituales. Y él nos dijo también, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Vamos para ayunar, orar, sujetamos a nuestras autoridades espirituales, hacemos aquello que creemos que tenemos que hacer como discípulos de Cristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué son fortalezas? Fortalezas son pensamientos que nos vienen acerca de noticias, informaciones. Y por ejemplo, en este tiempo con las noticias, por la televisión, por los medios de comunicación, que ven, y si nosotros nos alimentamos de estas noticias, nacen fortalezas en nuestras mentes que nos impiden de seguir una vida victoriosa en Cristo. Y se levantan fortalezas, paradigmas que a veces se instalan en nuestras mentes que nos roubam la fe, nos roubam la esperança, nos roubam la confiança do conhecimento que temos de Deus. Porque as armas de nuestra milicia não são carnales. Aqui Pablo está nos hablando que há uma luta, há uma milícia. Não estamos apartados, não estamos fora de uma luta. Não, estamos dentro de uma luta. Ele chega a falar com Timoteo para que Timoteo combatesse o bom combate pela fé, para que não venha perder a fé. Então, quebrar paradigmas vai nos ajudar a quebrar e vencer e romper fortalezas que vêm em nossa vida dia tras dia. E ele nos dijo no verso 5, derribando argumentos, e são muitos argumentos, e toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque los argumentos, queridos, humanos, carnales, ellos conspiran, ellos luchan contra el conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios es que va a nos mantener en victoria constante. Este conocimiento, obviamente, como ya dijo en una reunión atrás, no es un conocimiento literario, mas es un conocimiento de experimentar Dios en su vida. Es un conocimiento de intimidad. Es un conocimiento, como hizo una comparación, que tiene marido con la esposa.
de intimidad, no un conocimiento simplemente de la escritura, de la letra, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira, llevando cautivo todo pensamento, não apenas um pensamento, todo pensamento. Não sei ustedes, mas em minha vida todos os dias ha habido muitos pensamentos. Muitos pensamentos. A vezes minha esposa habla alguma coisa a mim e logo me pego pensando por que ela habla isto. E logo há uma luta com meus sentimentos. Então, eu levo cativo meus pensamentos a toda obediência a Cristo. E estando prontos para castigar toda desobediência, quando vuestra obediência seja perfeita. Tremendo. Então, esta foi a palavra que creio que nesta madrugada a puso o Espírito Santo em meu coração. De hecho, não sei qual fortaleza, não sei qual paradigma que tem limitado você de experimentar Deus em sua vida, de ter uma vida livre para servir ao Senhor com alegria em seu coração. Porque os paradigmas, as fortalezas, nos quita, nos rouba a alegria que vino do Senhor. Por isso a palavra nos dijo, servir ao Senhor com alegria. E há muita gente hoje que está servindo sem alegria. Por quê? Porque há fortalezas que não estão sendo vencidas, há paradigmas que precisam ser rompidos. E me acordo que o pastor que falei no início, ele estava sendo tentado a pensar hasta em suicídio. Fuerte. E este paradigma que estava em sua vida. En la Europa, así me dijo, la gente tiene corazón duro, por eso la iglesia no crece. No, este es un paradigma, porque el Espíritu Santo que actúa en Brasil, el Espíritu Santo que actúa en la Europa, el Espíritu Santo que actúa en Guatemala, en Venezuela, en todos los lugares. El Espíritu Santo que convence al hombre de la justicia, del juicio y del pecado. Y ese Espíritu Santo está en tu vida. Este Espíritu Santo está en mi vida para romper con los paradigmas y con toda fortaleza que se levanta contra la obra de Dios en tu vida y a través de su vida. Amén. Devuelvo la palabra. Vivi? Pronto? Congeló. ¿Estás contigo la palabra para hacer las partes finales? ¿Está bien? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Un comentario? Albenio siempre tiene algo. David también por ahí tiene algo. Ya levantó la mano ahí, Albenio. Sí, siempre tengo algo. Yo creo, gracias, Pastor Fonseca. Yo creo que quiero hacer un aporte y bueno, y obviamente, como siempre, acepto las correcciones y las enseñanzas, ¿no? Creo que parte del paradigma o de paradigmas que nos han colocado es que
algo como que... ¿Ves? Tengo retorno. Es algo como que estamos o Jesucristo o ser cristiano nos obliga o obliga a Jesús a sanarnos, ¿sí? O sea, como una imposición. Y mientras el pastor estaba hablando, venía a mi memoria enseñanzas o pasajes que el Señor nos dejó de enseñanza, y recordaba cuando él se encuentra con la mujer del flujo de sangre, cuando se encuentra con el ciego, cuando se encuentra y sana a los 10 leprosos, por poner algunos puntuales, algunos pasajes. Es curioso que él al final les dice: ve, tu fe te ha salvado, a los que sanó, ¿sí? No les dice, ve, tu fe te ha sanado, les dice, te ha salvado. O sea, creo que va más allá de lo que es la sanidad. Yo creo que el principal objetivo de seguir a nuestro Señor Jesucristo no es el paquete que viene por aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Porque es parte del, yo creo que es eso, es parte del paquete, o sea, la sanidad, la prosperidad económica, la prosperidad espiritual, todo esto es parte del paquete. Pero lo principal que el Señor nos está dando es la salvación. Entonces, creo por eso, Él le dice a la mujer del flujo de sangre, le dice, ve, hija, ve, tu fe te ha salvado. Al ciego tanto que le pregunta, ¿no? Si una persona está con una dolencia, lo primero que quiere es ser sano de esa dolencia. Él se encuentra con este personaje ciego y le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? O sea, pareciera que la pregunta está de más porque, pues, es obvio que el hombre quiere es mirar, ¿sí? Y aún así el Señor le pregunta, le dice, ¿qué quieres? Y al final le dice, tu fe te ha salvado. Y en el pasaje que me llama muchísimo la atención y creo que corrobora todo esto, el de los leprosos le dice, se devuelve uno solo y le dice, eran 10. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros 9? Y él le tiene que decir al hombre, tu fe te ha salvado. O sea, porque no solamente era recibir la sanidad. Humanamente nosotros vemos que lo principal cuando tenemos una dolencia pues es recibir la sanidad. Y nos enfocamos en eso y quizás es lo que nos han enseñado de que tenemos que ser salvos. Tenemos que ser sanos porque somos cristianos. Y es tanto así que esto se ha llevado a que los que no conocen del Señor Jesucristo, por estas enseñanzas que los cristianos hemos muchas veces dado a conocer, se burlen, se ponga aún el corazón más duro, porque dice, ¿qué? Eso no existe porque tú predicas que es sano, y cómo que tienes a un Dios que sana y vives enfermo, por decir algo. Porque nos hemos enfocado en decir, si yo soy cristiano, tengo que ser sano. Si yo soy cristiano, no me toca un malandro. ¿Okay? O una enfermedad, pero también lo llevamos a la parte, tenemos que ser razonables, ¿no? También, o sea, si yo me meto si yo no cuido mi cuerpo, si yo no cuido de lo que como, de lo que veo, hablando de la parte física, pues voy a caer enfermo. Hay mucha probabilidad de que tengan las consecuencias de la enfermedad. Entonces vamos a salir a echarle la culpa al Señor Jesucristo. No creo que sea lo más lógico. Igual si nosotros decimos, no, es que yo soy cristiano, yo tengo al Señor Jesucristo,
yo me puedo meter por el barrio más peligroso a las 11 de la noche y no me va a pasar nada. Es cuestión de lógica, es cuestión de prudencia. Entonces, no es solamente el que porque soy cristiano tengo la obligación de ser sano o tengo la obligación de que no me pase nada físicamente. Sí. Sí. En San Mateo, capítulo 1, verso 21, San Mateo 1, 21, nos dijo la palabra cuál objetivo de la vida de Jesucristo. Y nos dijo, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No está hablando que el objetivo de la vida de Jesús es la cura de las enfermedades. Pero Jesús, por ser bueno, al ver la gente enferma, se quedó con su corazón con compasión. Y por su bondad, él le curó. Porque lo objetivo de la vida de Jesucristo, de hecho, es salvar al hombre del pecado, porque el pecado apartó el hombre de Dios. El pecado rompió con la relación que el hombre tendría con su padre. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la salvación? ¿De qué Jesús nos salva? De nuestro pecado. Nos salva, de hecho, a salvación salva a nosotros de nosotros mismos, de un corazón independiente que rompió con la relación de amistad con Dios que el hombre tendría antes. Entonces, es un paradigma mismo, porque la fe, ella vino de la parte de Dios en nuestra vida para que la comunión pueda ser salva, a relación. Esto es que creo también, amado. Muy rica tu participación, muy edificante. Amén. ¿Hay alguien más que quiera hacer un comentario? Amén. Yo quería decirle a Fonseca que hablando de esto de los paradigmas, en este tiempo de pandemia, que tengo un poquito más de tiempo en casa, y un poco antes Dios también estaba hablándome acerca de algunos paradigmas que no me dejaban relacionarme con Él por enseñanzas y experiencias antiguas en mi vida de evangélica, ¿no? Y cuando me convertí en discípula de Cristo, me costaba mucho comunicarme con Él. Y hay experiencias que ni siquiera son bíblicas, pero que nos bloquean para comunicarnos y relacionarnos con Dios como Él quiere que nosotros lo hagamos. Lo que tú hablabas, que Cristo vino a perdonarnos de nuestros pecados para que volviéramos a tener una relación con el Padre y dejáramos nuestra independencia. Amén. Hay un entendimiento religioso que la relación con Cristo es para atender nuestras expectativas. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene una relación con Dios por causa de las promesas que Dios hizo a nosotros. Pero las promesas de Dios no son para alimentar nuestras carencias. Las promesas de Dios son para alimentar nuestra conciencia de quién es Dios. Porque si alimentamos nuestra conciencia
rompiendo con las fortalezas y paradigmas que la religión y hasta los pecados del hombre, de nuestro pecado como hombres, puso en nosotros. Solamente una fe verdadera es que puede romper, puede de hecho nos dar victoria y derrubar las fortalezas. Y ve que cuando Pablo nos dijo que para derrubar las fortalezas son sofismas, engaños que constantemente nosotros tenemos. Y yo preguntaba a Dios, ¿por qué yo a tanto tiempo te sirvo y ainda tengo en mí dudas pequeñas, simples? ¿Por qué esto? Yo no quiero más eso para mí. Yo quiero que mi mente esté llena de tu presencia, de tu voluntad. Y Dios me habló que eu devo seguir em obediência à la fé. Porque se tenho fé em Deus, como a fé é vista? Através da obediência. Porque muita gente usa a fé por conveniência. Usa a fé para alcançar a cura física, sem mesmo experimentar a transformação. E creio que Deus, por sua bondade, muitas vezes, porque Deus é eterno. Se nós não aprendemos agora, Deus, lá na frente, nos encontramos outra vez. Por isso que há uma frase que nos dijo que o deserto, quando nós passamos em um deserto de nossa vida, e não aprendemos o que precisamos, certamente volveremos ao deserto. Então, se estamos em um deserto, vamos aprender tudo o que precisamos para este tempo de deserto, para que possamos lograr êxito em la formação de caráter de Cristo em nossa vida. Este é, de hecho, o objetivo que Deus tem, solo este de nos llevar a un desierto, a una tribulación. Él nos dijo en Deuteronomio que yo, ¿cómo es? Deuteronomio, creo que es capítulo 8. Cuando nos dijo que Él nos llevó por el desierto para saber qué había en tu corazón. Eso que es Deuteronomio 8. ¿Alguien conoce ese texto? Estoy hablando. Yo llevé a ustedes por el desierto para te humillar. ¿Se acuerdan de ese texto? Es 8:2. 8:2. Sí. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte. Mira, si pensamos en esta palabra, ¿cómo puede Dios me afligir? ¿Cómo puede Dios me afligir? Si mi nieta llora, yo ya me acerco para saber qué precisa. Ahora, mi padre me afligir. Él dijo, para probarte. Ahí va la finalidad. Para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú,
ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¡Qué texto maravilloso! Entonces, Dios nos lleva al desierto, sí, como llevó Jesús. Jesús fue llevado al desierto pelo Espíritu. No fue espíritu del diablo, espíritu de Dios. Para nos enseñar, para nos aproximar de Él, para que nuestra comunión con Él sea restaurada, una comunión de confianza, de dependencia y también de provisión. También de provisión. Entonces creo que a veces paradigmas, entendimientos errados, conceptos errados, nos impiden de vivir una vida de triunfo, una vida de victoria, una vida que de hecho Dios quiere para nosotros. Yo estoy seguro que este tiempo en mi vida de sufrimiento, tribulación, no es, de hecho, los día a día no es fácil. Cuando vamos al médico, por ejemplo, segunda-feira ahora, y lunes, mi esposa tiene que tomar medicación y se queda mal, flaca. Y no es fácil. Pero creo que Dios no está sin control de esto. Estás trabajando, estás transformando mi vida, rompiendo con pensamientos humanos, porque mucha gente está cautiva en pensamientos errados. Omar. Bueno, pastor, hablando de los paradigmas, siempre ahorita me venía mucho a la mente que los paradigmas, bueno, son muchas cosas que nos limitan a nosotros como cristianos, como creyentes, aún como personas, pero que son cosas que no limitan a Dios. Son cosas que, por ejemplo, el ejemplo que usted decía al principio del pastor ahí en Europa, que pensaba que, bueno, los europeos tenían el corazón endurecido. Era una limitación que tenía él como pastor, porque era lo que había aprendido. Lo había, quizás cuando llegó a Europa o estando en Europa pensó eso y eso se lo enseñaron y le limitó a él, pero nunca limita al Señor. Creo que esos paradigmas cuando se rompen es cuando nosotros empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva de otros ni la nuestra. Entonces, aún lo que comentaba mi hermano Albenio, pensando que Dios está obligado a hacer o a sanar o a hacer, aún eso es una limitación. Nosotros pensar que Dios tiene que hacer algo, Dios tiene que sanar mi vida, estoy limitando a Dios porque estoy poniendo a Dios solamente una limitación. Me acuerdo cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, creo que fue Marta, se le acercó y le dijo, si hubiese estado aquí mi hermano no hubiera muerto. O sea, la limitación era pensar que Dios podía sanarle, pero que no podía resucitarle. O sea, que el Señor Jesús podía llegar hasta la sanidad, pero no a la resurrección. Ya había un paradigma, ya lo había limitado. Entonces, cuando nosotros pensamos que Dios llega solamente a una sanidad o Jesucristo llega solamente, estamos aún limitando nosotros nuestra propia vida y creyendo que el Señor llega hasta ahí. Los paradigmas, cuando eso que vino en la madrugada, cuando se rompe un paradigma, es cuando entendemos que el Señor puede ir más allá de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos y aún de lo que nosotros entendemos en este mundo. Entonces, cuando eso se hace una verdad en nuestra vida, si el Señor aún no provee la sanidad, por lo menos para su esposa, sabemos que Dios está haciendo algo más allá de lo que nosotros podemos ver y entender. Entonces, creo que esa es la base principal. Cuando un paradigma es roto, es cuando nuestra confianza está plena en el Señor, así las situaciones de nuestro alrededor digan lo contrario. Amén, amén. Cuando escuchaba también mi hermano que hablaba sobre la cura de los 10 leprosos, de hecho, dentro del contexto que estamos hablando,
que quebrando el paradigma de limitarnos, ponemos límites en Dios. Muy rica palabra. Aunque nosotros estamos limitados, Dios no está, porque es Dios. En la cura de los leprosos, de hecho, solamente uno alcanzó la cura. De hecho, porque el objetivo de la cura era, porque la lepra era una situación que la gente quedaba apartada, segregada. Entonces la cura iría nuevamente restaurar la aproximación de la gente, tornando ellas nuevamente sociales. Entonces, cuando solo uno vuelve, es que de hecho cumplió la cura plena, porque la cura era para traer de vuelta. Esto es tremendo, maravilloso eso. ¿Vivi? Viviana, ¿puedo hablar? Sí. Sí, yo. Muy bien, perfecto. Mira, hablando un poco de los paradigmas, ¿verdad? En estos tiempos que nos han pasado, que toda la humanidad está viviendo de la enfermedad esta del COVID-19, me he encontrado con infinidad de cristianos que tienen pánico a la muerte, que tienen terror a contaminarse, a contagiarse con este virus. Y es lamentable y es triste, ¿no? Porque tú te das cuenta de que la fe está basada, o mejor dicho, está cimentada en un terreno arenoso, no está cimentada en una roca firme. Y tú dices, ¿qué ha pasado? Porque yo he hablado con cristianos que tienen años, puedo decir gente que tiene 20, 30 años en el Evangelio, y lamentablemente esa gente tú la ves con una fe tan falsa, tan frágil, tan débil, que dice uno, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿dónde te quedaron esos 30 años de escuchar la palabra? Porque se supone que ya debes tener un edificio construido en base a tu conocimiento, lo que has escuchado durante 30 años. Y lamentablemente la fe del cristiano hoy en día se ha llenado de paradigmas por un evangelio tan light, tan frágil, tan insípido, ¿no? Donde todo es bendición, 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 y la gente está buscando realmente establecer su vida en base a bendiciones y bendiciones y bendiciones entre comillas, ¿no? Porque dice que para el creyente, dice la palabra, todo le obra para bien, sea lo bueno, sea lo malo. Todas las cosas nos ayudan para bien y para crecimiento de nuestra fe. Entonces, en base a esos paradigmas que se están levantando, yo digo, wow, ¿qué está pasando con el evangelio? Porque lamentablemente a la gente no le queda la palabra. Y porque ya realmente nos está transmitiendo un evangelio de fe, un evangelio de crecimiento, un evangelio donde tienes que entregar tu vida, porque el llamado es a que ya tú no te perteneces, ya tú no eres para ti, tú estás para servicio de los demás, en servicio de los demás. Cuando el Señor en la Santa Cena, en estos días conversaba yo con mi tío y le comentaba algo, ¿no? Le decía, cuando el Señor en la Santa Cena viene y dice, este es mi cuerpo que por vosotros he entregado, comed y esta es mi sangre que por vosotros es derramada, bebedla todas las veces que la comiere y todas las veces que la bebiere, la muerte del Señor anunciaré. Y Pablo dice en Corintios, ¿verdad? En Corintios 12 dice que hasta que el Señor venga, la muerte del Señor anunciaré. Haced esto en memoria de mí. Y hacer esto en memoria de mí habla de que nosotros debemos ser el ejemplo, tomar eso. Si yo tengo memoria de lo que Cristo hizo, que se derramó y se entregó por la humanidad, lo mismo debo hacer yo. Y debo de vivir mi vida sin temores. Muchos se esconden con que tenemos que tener prudencia en salir a la calle y todas esas cosas. Pero ¿y si te toca ir a un hospital donde tienes a alguien que te está llamando para que tú ores por él? Porque creen que tú, imponiéndole las manos, el Espíritu Santo va a orar a través de tu vida y va a sanar. ¿Qué haríamos nosotros como creyentes? ¿Iríamos o no iríamos? ¿Qué realmente haríamos nosotros? ¿Tomaríamos ese reto o nos invadiría el pecado, el temor y el pánico y no nos permitiría orar? ¿Cuál es el mandato? ¿A dónde nos quiso llevar Jesús? ¿Qué es lo que Él quiere? Entonces, cuando Pablo dice, llevando toda
todo pensamiento cautivo a la obediencia de ¿quién? De Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? ¿A dónde me está llamando Él? Cuando veo que hay cristianos que están entregando su vida, que mueren día a día por llevar el mensaje del Evangelio, ¿qué hago yo? ¿A dónde estoy realmente yo parado? ¿Cuál es mi posición como cristiano en este mundo? Y eso es lo que quería aportar, pues. Amén. Fonseca, ¿tienes que decir algo con respecto a esto? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí. Sí. Yo creo que este miedo, este pavor, es un sofisma, es un paradigma también a ser quebrado. Y eso quebra él con la fe. De hecho, que el hermano Carlos nos dijo es rico y agrega a ese tiempo para nosotros. Yo, aquí mismo en Sao Paulo, yo encontré también personas así y pastores. No sé si llega al conocimiento de ustedes, pero en Brasil, año pasado, por ejemplo, a muchos pastores que se suicidaron. Y me quedo pensando, primero, participé de un foro de debate sobre suicidio de pastor. Y cuando me dieron la palabra, yo les digo que primeramente nosotros tenemos que quebrar los paradigmas, que pastor también es un hombre. Pastor no es superhombre. Pastor es un hombre que necesita se quebrantar, se necesita de ayuda. Entonces vamos primero quebrar este paradigma, que pastor puede todo. No puede. De hecho, no puede. Y cuando encuentro en este tiempo ahora de la pandemia, pastores también, con miedo de contraer los virus. Si yo pienso así, ¿cómo está la iglesia que este pastor está liderando? ¿Cómo está? Hay en mi corazón una preocupación muy grande con esto. Me puso a orar y pedirme a Dios. Incluso un pastor de este, yo tengo llamado a él por teléfono para animarlo, la fe, para animarlo en la palabra. Y le dijo, querido, usted esquece que tú eres pastor. Quiero te acordar que tú eres un hombre. Y como hombre tú necesitas que Dios en este tiempo pueda cambiar tus pensamientos, tu mente. Ahora, tú tienes que se alimentar de la palabra de Dios. Vuelve a alimentarse de la palabra. Y alimentarse de la palabra no es solamente de leer la Biblia, es envolverse con lo que la palabra está hablando. Comunión con Dios no es de solamente entrar en tu pieza y doblar tus rodillas, mas estar atento a la voz de Dios, en desarrollando la amistad con Dios, porque esto fue que el hombre perdió, y desde que el hombre perdió esto, él se quedó un corazón duro, un corazón carnal. Entonces, de hecho, extraño, es complicado para mí ver nuestros hermanos que están preocupados, por ejemplo, en contraer el coronavirus. Preocupante saber que muchos creyentes, que en este momento deberían ser instrumentos de consuelo, instrumentos de ministrar la fe verdadera, están necesitando, como dijo Carlos, están construyendo sus casas sobre cemento, sobre la arena, y no de hecho en la roca, que es Jesús. Es un paradigma esto, sí. Amén. 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 Gracias, Carlos. Gracias, Fonseca. ¿Alguien más? Emi, David. Están mudos hoy. Vivi. Sí, señora Vivi. Carmen. Dígame. Hace rato Antoine está levantando la mano.
Pero no se ve nada porque No se Antoine ve. tiene apagado Está fuera la de- cámara. Está fuera de la de imagen. Video. No tienes vídeo, Antoine. ¿Así se ve? ¿No? Imposible de Por acceder a la cámara. Di. Voy a hablar con Lady Marie. Ajá, muy bien, Antoine. Mira, yo he oído lo de por los lepros que serán 10, de 10 solo uno salvado, ¿no? Los otros todo el mundo está sanado, pero uno salvado, quiero decir, que como la mujer de flujo de sangre, ella fue salvada también y sanada. Es lo que quiere decir que ellos tienen derecho a la vida eterna cuando entran en ¿cómo se dice? A la ciudad, bueno, como el royaume en francés. Estoy esperando el otro. No sé cómo decirlo en español, Jolín. ¿Pero qué? Dime. Que cuando se van de esta tierra están salvados, vuelven en el paraíso, en el paraíso, ¿no? En el reino de Dios, ¿no? Eso lo que quería decir. Que están salvados por esto. Yo, la gente que, como dice el pastor, que enseña, que son pastores, que tienen miedo, como podría decir ¿no? Jesús, gente de poca fe, porque ellos tienen miedo a la muerte al final, porque tienen miedo a contraer el virus, son gente de poca fe, y como dice el pastor, bueno, es verdad que esta gente tendría que ser más confiado en el Señor y poder no tener miedo a este virus, porque al final si nosotros somos hijos de Dios, pues no tenemos que tener miedo a nada. Es lo que quería decir, con la fe que tenemos, tenemos que sentirnos protegidos por esos sentimientos. Pero también tenemos que ser prudentes. Prudentes sí, pero tampoco quiero decir que tienen que tener miedo. Pues ser prudente, pero sin miedo. Es lo que quería decir. Amén. 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 Creo que nosotros como hombres que somos, es imposible tal vez que no en algún momento de nuestra vida no seamos pegos por el miedo. Pero el miedo no puede nos paralizar. El miedo no nos puede paralizar. El miedo es libre. El miedo de hecho hace parte de la vida humana. Y de cierta forma también el miedo es una arma de protección. Por ejemplo, si tú tienes miedo de altura, tú no vas a subir en los predios y caminar en la punta del predio, porque tienes miedo. Entonces, en este punto, el miedo es bueno. Si tú tienes miedo de la electricidad, tú no vas a manipular la electricidad sin los equipos de seguridad. Entonces, el miedo, de hecho, no es de todo malo. Porque tiene una función también de proteger nosotros. Pero que no podemos permitir que el miedo, él se torne una fortaleza en nuestra mente. Esto que tengo encontrado en la gente que hablé aquí, por ejemplo, que los miedos, por ejemplo, de coronavirus, yo también tiendo de pegar, pero no me domina. Y los miedos que pasa en mí,
no es solamente por mí, porque tengo la esposa, por ejemplo. Entonces se voy en la panadería, le doy mi protección. Se voy en carnicería también, pongo mi protección. Porque tengo que proteger a mi esposa. Pero no estoy libre de pegar. Entonces, por eso que quería no desfazer que usted hablaste, querido. No comprenda de esta forma. Mas agregar que mismo que nosotros consigamos ter a fe, en algún momento el miedo va a ser parte de nosotros. ¿Qué, Vivi? Amén. ¿Alguien más? No hay nada más. No sé si Danilo quiere decir algo. Acho que el hermano que habló ahora quiere hablar nuevamente. Ya. ¿Alguien quiere hablar? Sí, que en Europa vamos a decir que tenemos corazón duros, pero tenemos oveja de buena calidad. La lana de buena calidad. Que cuando la fe entra en nosotros, somos muy duros de quitarla. Sí, eso sí es verdad, que cuando un europeo cree de verdad, es para siempre. No es como algunos latinos americanos que andamos así, así. Cuando un europeo cree para siempre. Yo no sé si me quedé comprendido, que yo no creo que los europeos tienen corazones duros solamente. Sí, los brasileños, nosotros brasileños también todavía. Sí, entendimos, Fonseca. Pero aquí se dice mucho eso, que el europeo tiene un corazón duro. Creo que es cuestión cultural. Es algo de cultura, de la forma como la gente percibe de diferentes países esas cosas. Y como aquí el evangelio lo trajeron gente de afuera, los pastores de aquí se quedaron con un pensamiento que viene de fuera, de que el europeo es duro. Pero no es un pensamiento real, porque hay de todo en todos los países. Somos totalmente diferentes, cuestión cultural. Para traer el evangelio a Europa, tienes que conocer a la persona que vive en ese país de Europa, porque Europa es un continente muy pequeño con muchas culturas. Aquí en España tenemos 3 idiomas, 3, ¿no? 3 o 4. Tenemos 4. Tenemos el oficial, que es el castellano, tenemos el catalán, el gallego y el vasco. Y cada cultura tiene una forma de ser y de pensar, aunque afuera todos son españoles, pero aún dentro de España son diferentes. Francia es otra cultura. Y cuando tú vienes de fuera, tienes que saber entrar como Jesús entró al mundo, conocer la cultura y trabajar en base a esa cultura con la sabiduría que te da el Espíritu Santo para estar con esa gente. Porque aunque estemos en Latinoamérica, no es lo mismo a un indígena, a un chileno, a un brasileño, un venezolano, un colombiano, aunque tengan parecidos, pero no es lo mismo. Aquí en Europa hay muchísimos países, culturas e idiomas, por eso generalmente los europeos hablan varios idiomas, porque si vas a Portugal, que lo tengo a media hora de mi casa, hablan portugués, no hablan español. Y tengo que conocer la cultura portuguesa y el idioma portugués para poder acercarme a hablarle de Cristo en portugués. Igualmente con un gallego no es lo mismo que con un catalán, o con un vasco, o con un andaluz. Entonces, se crean paradigmas porque no vivimos nuestra cultura y no la cultura del reino de Dios. Porque la cultura del reino de Dios alcanza todas las culturas. Creo que eso este paradigma
Pablo nos dijo que Jesucristo canceló toda inimistad. Amén. Y nos tornó un solo pueblo, una sola nación, una sola familia, al punto de ahora mismo nosotros estamos aquí en lugares diferentes, pero nuestros corazones están unidos en Cristo. Y cuando estoy a mirar ustedes, de hecho mi corazón se alegra y saber que nosotros somos hermanos. Esto para mí es tremendo porque yo vino de una familia donde mi papá se apartó de mi mamá cuando tendría 6 años de edad, muy chico, y no fui criado con una familia. Y ahora, por ejemplo, cuando miro la fase de Paco, da vontade de dar un besito y su cabeza sin pelos. Sí, su careca. No, lo que pasa es que me corto el pelo, ¿eh? A veces, pero no, ¿eh? Y creo que este paradigma, de hecho, fue quebrado en Cristo. Cristo nos unió. Amén. 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 ¿Alguien más? Danilo. Solamente agradecer a los hermanos, ¿no? Por esta oportunidad de estarmos todos juntos, aunque lejos, pero cerca por cuenta del Evangelio de Cristo, ¿no? Que nos une a todos, como Fonseca habló ahí. La palabra foi edificante e que Deus pueda seguir usando Fonseca como ele deseja, não? Para continuar nos bendecindo cada vez mais. E agradecer a presença de los hermanos aí de várias partes, não? Hablé de Europa, pero aí também los hermanos de América do Sul, não? Colômbia e venezuelanos também, que para nós outros é muito bueno estar juntos em este momento e que Deus pueda nos dar uma oportunidade para nos mirar cara a cara, não? Entonces, bendición para todos y hasta pronto, ¿no? Amén. Amén, hasta pronto. Nosotros nos reunimos el martes y luego el sábado que viene, Danilo va a estar con nosotros. No sé si Fonseca u otro pastor. Danilo nos lo va a ir diciendo en la semana. Fonseca es el hombre de la palabra en este momento. Bueno, Fonseca. Fonseca cuando estuvo aquí dijo que se iba a hacer cargo de nosotros, entonces ahora lo está cumpliendo. Pero después de la pandemia, ahí sí vamos a hacer una, de 15 hacermos una, ¿cómo hablo? Una reunión. Sí, en una quincena yo estaré, en otra Fonseca estará, ¿no? Vale. Pero vale, enquanto sí. él está presente, él tiene la palabra, ¿no? Porque cuida de mí, entonces donde Fonseca está, yo no hablo cosa alguna. Muy bien. Vivi, Muy bien. Sí. Yo quería pedir si ustedes pueden enviar para mí el nombre de cada uno, ciudad, país, porque en esta madrugada yo quería orar nombre a nombre, pero no me acordé de nadie todavía. Estoy quedándome viejito y olvidando de muchas cosas. Entonces quiero tener una relación con el nombres de todos que participan, porque quiero presentarlos a Dios en oración. ¿Te puede enviarme, por favor? Sí, yo te lo envío. Y puso ahí en chat mi teléfono personal con WhatsApp. Y si alguien quiere seguir hablando conmigo, trocando mensajes, será para mí de mucha bendición. Puede pegar ahí el número y con libertad. Vivi, envia para mí también, para que podamos orar de aquí también. ¿Está bien? Vale. Yo cualquier cosa lo voy a poner en el WhatsApp de los discípulos y le mando en privado a algunos el WhatsApp de Fonseca por si quieren hablar con él también.
si no lo tienes, ¿vale? Muchas gracias, Fonse, por todo. Gracias, Danilo. Gracias a todos por vuestro tiempo, para estar con nosotros. Ha sido de bendición. Le voy a pedir a David que nos despida en oración, por favor. Muy bien. Amén. Amén. Señor, gracias te damos, Padre, por este momento, Señor, que pudimos aprender, Señor, y estudiar tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, en cada sitio donde ellos estén, Señor. Su familia, Señor, los bendecimos, Señor. Padre, bendecimos cada uno de sus hijos, Señor, los que tienen. Pedimos, Señor, que tú sigas hablando nuestras vidas, Señor, y quitando esos paradigmas, Señor, que están en nuestra mente, Señor, que no permiten, Señor, realmente como tú eres, Señor, y lo que tú puedes hacer, Señor, en nuestras vidas, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Bueno, los que están en España pueden salir a caminar a las 8. Luis Sarmiento no habló cosa ninguna hoy. No, está mudo. Está así. Está con un poco de gripe. No te escuto. Diga, Luis. Saqué abrí tu micrófono ahora. Ya, no, es que estoy con un poco de gripe y con tos. Entonces, ese es el motivo que me ha dejado así en silencio. Aunque no crean que no tenía ganas de hablar, pero me voy a demorar mucho. De todas maneras, bendiciones para todos. Bendición. Abrazo, Luis. Douglas, chao. Douglas, chao, besos. Chao, hermanos. Dios los bendiga. Chao, Carlito, beban. ¿No? Chao, madre. Y dice Antoine que saben ¿cómo? ¿De quién? De Gonzalo. De Gonzalo. De Gonzalo está bien. Lo que pasa es que lo que tú me dijiste de ir a la 11 no lo dejas porque no es español. Ya fue. Y no lo ayudan por no ser español. Me parece una burrada. Sí. A ver si intenta y ahora puede hacerlo. Yo voy a intentar con mi número de afiliado a ver si puedo conseguir algo. Vale, gracias. Está preguntando, Sí, para los que no saben, el hermano Gonzalo, que se reunía con nosotros, él es venezolano y vive aquí en Vigo,